¿Qué tal? Buenas noches, gusto de reencontrar una nueva edición de 3 Puntos Historia de Vida. Nuevamente desde aquí, del Auditorio Libertador, en la pantalla de Somos y con la realización de Espacio Creativo TV. Bueno, vamos a estar compartiendo la historia de Irama Rodríguez, periodista de la República de Colombia, que llegó desde hace 2 años aquí a la República Argentina y que está viviendo aquí en Ramallo. Le proponemos compartir esta rica historia en este mes de junio, en el Día del Periodista, y compartiéndolo con una gran periodista como es Irama Rodríguez. Irama Rodríguez, bueno, gracias por compartir obviamente esta charla y por permitirnos conocer acerca de tu historia de vida. ¿Cómo se da la llegada a Ramallo, a la Argentina, de Irama Rodríguez, periodista? Bueno, a ver, contanos vos mejor, ¿no? Bueno, ¿cómo llegué yo acá? Me trajo el amor. Vine por amor a un argentino. Conocí a Néstor Ponga por Facebook. Lo conocí hace como 7 años, 8 años aproximadamente. Esas cuestiones de que un amigo me pidió solicitud de amistad por el Facebook, investigué quién era, pues era un argentino. En mi vida había tenido un amigo argentino, jamás, y mucho menos pensar casarme con un argentino, soy sincera, o sea, ni remotamente. Bueno, y así empezó él a darle me gusta a las fotos mías de periodista, donde hacía mis notas, y por ahí comenzamos. Cierto tiempo después supe que se había separado y serví como de pañito de lágrimas, que por qué se había separado. Bueno, el cuento es que empezamos una relación sentimental poco a poco. Mi hija me dijo una vez que, mami, ese señor te quiere mucho, está muy enamorado de ti y debes darte una segunda oportunidad. Pues yo me había separado cuando mi hija tenía 1 año y medio de edad, entonces, y así empezó. Bueno, sí, me voy a dar una segunda oportunidad. A Néstor le mucho la atención el hecho de que yo había nacido en Aracataca. Él le gustan mucho los libros de Gabriel García Márquez, entonces él quería saber si era cierto que ese realismo mágico existía, que si era verdad lo que hablaban de las mariposas amarillas, y yo le contaba, sí, todo eso existe. ¿Existen los huevos de dinosaurio que habla Gabriel García Márquez? Sí, existen los huevos de dinosaurio. Todo lo que me comentaba, eso era como que eso fue lo que nos unió, ¿me entiendes? El amor por ese Macondo, que es real, totalmente real. Entonces empezamos con una relación en marzo del 2010. Él viajó en julio de ese mismo año, del 2010, y por supuesto, primero llevarlo a conocer Aracataca. ¿Cómo es Aracataca? Contame. Aracataca es algo soñado. Como lo dice Gabriel García Márquez, dice, Macondo no es un estado, no es un sitio, es un estado. Un estado en el que se vive se ve lo que tú quieres ver y se vive como lo quieres. O sea, Macondo no es decirte Aracataca o es el Retén o es Fundación, que son los municipios que quedan ahí mismo. No, Macondo es un sitio. Mira, cuando uno va llegando a Aracataca, vas en el vehículo, ustedes le llaman ómnibus, yo le digo, bueno, el bus, tú vas, ves miles de mariposas amarillas que se cruzan en el camino, los árboles hacen una enramada, que la he visto mucho acá por cerca de Ramallo. Entonces, te recibe una hospitalidad, un sol canicular de 40 grados, no está muy pavimentada porque ha sido un pueblo que se quedó en el tiempo. No tiene acueducto, ahora se está tratando eso, pero todo vive bajo Gabriel García Márquez. Claro. Sí, todo. Es la historia. Es la historia, pero fíjate tú que tú hablas de Colombia en el exterior y de pronto tú dices, Colombia, ¿dónde queda Colombia? Dice, no, Aracataca, ¿de dónde es Gabriel García Márquez? Ah, sí, te lo ubican inmediatamente, ubican a Gabriel García Márquez. Entonces, eso es lo que es. Aracataca, Macondo, es un realismo mágico donde todas las cosas se hacen realidad. ¿Y cómo fue tu infancia? Ay, mi infancia,
yo nací en el Retén Magdalena, en ese entonces era corregimiento de Aracataca. Sí. Pero mis padres, mi papá trabajaba en Avianca, entonces en Barranquilla, entonces nos mudamos, desde muy pequeña nos mudamos a Barranquilla. Más sin embargo, para mí lo primordial era estar en mi pueblo, regresar a mi pueblo. Yo salía de vacaciones a las 12 del día y a la 1 salía con mi mochilita en el hombro, vámonos porque yo no me quedo en Barranquilla. O sea, para mí Barranquilla en ese entonces no era como vivir pensionada en Barranquilla, porque mi sitio real era allá, estar allá en mi pueblo. Y bueno, estudié la primaria, el bachillerato, y comencé en el 80 a estudiar comunicación social, porque vengo de una familia, mi abuelo era periodista, y en el pueblo mi bisabuela era la comadrona, la partera del pueblo, o sea, ¿sí? Que recibía a todos los niños que nacieron en Aracataca, el Retén y Fundación, en esa época los recibía mi abuela. Mi abuelo era el farmacéutico del pueblo y mi tía era la periodista del pueblo, entonces te podrás imaginar. O sea, y tuvimos el primer cine del pueblo, o sea, cosas que siempre te motivaban a regresar. Esa cuando tú llegas al pueblo y te saludas con todo el mundo, como tú haces de pronto aquí cuando estás aquí, te saludas con todas las personas, hola, a todo el mundo conoces, te fuiste por 6 meses, pero regresaste y regresa ese grupo de amigos que siempre nos poníamos de acuerdo en Barranquilla, nos vamos desde niña. O sea, eso para mí, eso fue mi infancia, una infancia muy feliz. Y siempre le digo a las personas, cuando están en la etapa de la secundaria, o sea, es lo más importante de la vida. La secundaria. Sí. ¿Sabes por qué? Porque son los amigos que jamás se olvidan. El amigo de la universidad, sí, cuando tú te lo encuentras, pero cuando ya es profesional, se separan y uno no se encuentra. Pero si tú te encuentras un amigo cierto, que estudió contigo en la secundaria, en la escuela técnica o en la escuela de acá, es como si el tiempo retrocediera y volviera. O sea, lo que tú vives realmente, a los niños, yo le digo, a mi hija yo le decía, vívelo porque no lo vas a volver a ver en la universidad. En la universidad hay mucho egoísmo, el vivir, el correr, el ahora. No, tú compartes demasiadas cosas, compartes familia, compartes amigos en la secundaria. Cuando elegís, querés que sea para siempre y para todo. San Cristóbal Seguros, tu compañía. En Villa Ramallo hay un nuevo espacio que tiene todo lo que necesitas. Decanter Wine Store, el sitio donde encontrarás variedad de vinos y espumantes provenientes de más de 40 bodegas, productos regionales, chacinados de la más alta calidad. Un lugar único en Villa Ramallo. Decanter Wine Store. En Perfushop encontrarás una amplia variedad de fragancias nacionales e importadas, en líneas de belleza, las mejores marcas y productos de primera calidad. También encontrarás todo en pañales y accesorios para vos y tu bebé, regalía y artículos de limpieza. Vení a conocer una perfumería creada y diseñada para disfrutar tu belleza. Dr. Bonfiglio, 469 Villa Ramallo. ¿Siguen sus problemas de humedad? Placa San Francisco inventó la solución antihumedad definitiva. Su tecnología no tapa la humedad, la microevapora en el día y con 10 años de garantía. Con revestimientos y cielo raso San Francisco sale la humedad y entra el buen gusto. Sigamos haciendo juntos.
Preguntarte también acerca de por qué elegir la profesión de periodista, ¿por tu abuelo o porque vos te sentías, era tu vocación? Yo digo que era mi vocación. Crecí viendo a mi abuelo y a mi abuelo escribir en los periódicos de allá. Y siempre me gustó, siempre he sido así como me ve, siempre soy habladora, me gusta reírme, y siempre me ha gustado saber el porqué de las cosas. Y siempre me decían, tú vas a ser periodista. Y ese gusanito como que se fue metiendo, bueno, voy a ser periodista. Y así fue. Y quise ser periodista y realmente soy periodista 100% las 24 horas del día, los 365 días del año. Porque cuando estoy en vacaciones, y no sé si te pasa a ti que eres periodista, estás de vacaciones y de pronto pasaste y viste un accidente y lo primero que uno hace, ¿y qué pasó? ¿Y dónde está? O sea, y te dice tu esposo o las personas, dice, un momento, pero por favor, estás de vacaciones. Pero es así, o sea, uno lo tiene tan incorporado que uno va, mira, aquí me está pasando, yo aquí en Ramallo no conozco mucho, en Villa Ramallo, pero por ejemplo, se casó fulanito, ¿y quién es? ¿Y de dónde es? O sea, y de pronto me quedé, pero si yo no sé nada, cállate, Irama, que no. Pero son las cosas que trae el periodismo, el ser periodista. Y el ser periodista trae tantas cosas y te llena a ti de tanta satisfacción, porque tú interactúas con la otra persona o con los otros personajes. Y tienes que crear una comunicación con esa persona y con el medio para el que trabajas. Porque yo siempre he dicho tú tienes que crear un tipo de comunicación tan hermoso que siempre hablen bien de ti. Y siempre que entrevistes a una persona, ese personaje quede tan encantado contigo que cuando tú vas, Leo, mira, sí, claro, no, que sí, que me vuelva a entrevistar. Irama Rodríguez, que venga nuevamente a entrevistarme. ¿Por qué es eso? Ahora, tú sabes que como comunicadores sociales, como periodistas, simplemente nosotros transmitimos una noticia, una situación, una vivencia. Y eso es lo que tenemos que hacer. Sencillamente comunicar, pero comunicar de una manera que a las personas les encante escucharte, leerte o verte. Irama, ¿y cómo fueron los primeros pasos en la profesión? Digo, trabajaste en un diario, bueno, veíamos el video en torno a lo que es tu participación en televisión. Sí, yo terminé en el 85, pero en el 84 ya comencé a trabajar, trabajaba en Santa Marta. Sí. Hacía en radio, comencé en radio. Cuando me gradué, empecé a trabajar en televisión. Allá hay un canal regional de televisión que es Telecaribe. Sí. Entonces, yo fui la primera corresponsal que tuvo Televista, que era un medio de allá, un canal, un noticiero Televista en Santa Marta. Fui corresponsal en Santa Marta, en Cincelejo. O sea, a mí para donde me llamaban, iba. O sea, estaba comenzando mi carrera, me encantaba. Y como mi profesión me encantaba, pues sí, para donde me llamaban, yo me iba. Trabajé primero siempre en televisión. La mayor parte de mis 30 años de vida profesional han sido en televisión, en canales regionales. Después fui corresponsal a nivel nacional del noticiero NTC Noticias. Ahí duré 11 años trabajando con ellos. Después fui jefe de comunicaciones de Telecaribe. Sí. Y por último, trabajé después 3 años en la FM, fui corresponsal de la FM. Es difícil porque trabajar como corresponsal, a mí me tocaba cubrir 8 departamentos, que aquí ustedes le dicen... Partidos. Ok, partidos. Entonces allá son departamentos, Sí. entonces son los 8 departamentos de la costa atlántica. Tú sabes lo que es estar atento a lo que pasara. Que hubo un accidente en Santa Marta, tú tenías que tener 10 minutos para averiguar qué había pasado. Claro. Entonces eso estaba, y pues por lógica me tocaba ir de un lado para otro, me especialicé en periodismo responsable en el conflicto armado, porque tú sabes que en Colombia claro, hemos vivido realmente etapas difíciles, muy duras con nuestro conflicto, y pues la forma como tratar el periodista, cómo tratar ese conflicto armado. ¿Cómo te tocó vivir instancias, digamos, de ir a la zona de conflicto con la FARC, con el Ejército de Liberación Nacional? Porque lo que pasa es que en la costa atlántica, en Barranquilla no, yo viví después en Cartagena. Sí. Y ya me quedé viviendo en Cartagena, viví 10 años también en Cartagena. Y en Cartagena era una zona roja, Cartagena no, como tal no, pero las zonas de Santa Rosa del Sur,
eran el Carmen de Bolívar, eran zonas que la FARC se apoderó de ellas. Y había muchas masacres, muchos combates. Colombia vivió una época en que a la guerrilla se le dio por derribar las torres de energía eléctrica. Entonces era todos los días, entonces dejaba incomunicadas a los pueblos, a las ciudades las dejaba incomunicadas. Y nos tocó vivir muchas masacres, muchas muertes, muchos ataques de la guerrilla. Y en uno de esos ataques, eso fue, mi hija nació en el 98, eso fue a principios de 1999, fuimos a cubrir una masacre. No sabíamos cuántas personas habían muerto, llegamos al sitio, éramos 10 periodistas, 9 hombres y yo, la única mujer. Y llegamos a un sitio donde había sido la masacre, pero como cosa rara todo estaba, no veíamos, vimos un camión por allá, mucha sangre, pero no veíamos más nada. De repente, como hormiguitas, aparecieron como 50 guerrilleros. Entonces los guerrilleros nos dicen a nosotros que querían hablar, que el comandante de la guerrilla quería hablar contigo. Claro, a ti donde un fusil te dice, Leo, el comandante quiere hablar con usted. Sí, vamos. O sea, sí, vamos. Y lo que tú ves en películas, nos trasladaron un rato en nuestros vehículos, después nos bajaron, nos trasladaron en unos vehículos de ellos, unos jeeps, unos acondicionados, pues porque las montañas allá eran montañas así, y después otra pendiente subiendo. Entonces, fuimos en los vehículos, cuando ya no pudimos en los vehículos, fuimos en caballo, y después terminamos a pie. Bueno, ¿por dónde íbamos? No sabíamos. ¿Tiro fijo, si no me equivoco? No, en ese entonces no, porque ese era el bloque Caribe de las FARC. El bloque Caribe de la FARC estaba comandado por Martín Caballero, que lo mataron murió en el 2005, lo mataron. Entonces, cuando llegamos allá resulta que estaba el bloque Caribe de las FARC. ¿Qué era el bloque Caribe de la FARC? Era la FARC, el PRT, el ELN y el EPL, o sea, los 4 comandantes, o sea, era una reunión de alto calibre. Y sí, pues estuvimos allá y nos hablaron porque ellos se habían decidido que en ese entonces ya no iban a volar más torres de energía. Y era como un comunicado a la opinión pública. Perfecto, los entrevistamos. Eso sí, eso fue como a las 5 de la mañana, un sábado o algo así. Y te cuento que de pronto, ya venimos, nos dijeron, un momentico, estábamos reunidos, ya regresamos. ¿Cuál regresamos? Se fueron y nos dejaron en mitad de una selva que no conocíamos, no teníamos, habría enfrentamiento entre lo que es Armada, el ejército y ellos. Entonces nosotros, ¿y ahora para dónde vamos? O sea, no sabíamos si íbamos para la derecha, si íbamos bien, si íbamos para la izquierda, íbamos bien. Alguien que en su vida fue Boy Scout, un periodista, decía, se acordó que había que buscar la orilla del río. O sea, porque el río te lleva a algún lado. O sea, para adelante o para atrás te lleva a algún lado. Y así fue. Y comenzamos a caminar y a caminar. Pero sin comer, 2 días sin comer, sin nada. Un sol de 40 grados. Como ahora las cámaras son pequeñas. Sí, claro. Pero anteriormente eran cámaras grandes, las baterías eran grandes, los cassettes eran grandes y pesaban. Con todo eso al cargado. Y sin comer y sin nada. A mí me dio... Yo siempre digo, lo que ven en películas, eso fue lo que pasó. A mí me cargaban, me desmayaba, me volvía otra vez, volvía consciente, me decían, irá más lo por tu hija, pero llegó un momento en que realmente, Leo, no había ni por mi hija ni por nada. O sea, llega un momento en que ya tú quieres morir. Claro. Y pues yo sí les dije a ellos, ya no, ni siquiera lo poco que yo recuerdo es que yo les decía, no, váyanse. Y mis compañeros se fueron, 2 amigos se quedaron conmigo, Juan Martín Sánchez, que siempre se lo agradezco, se quedó conmigo, y el resto de periodistas fue caminando. Los milagros de Dios sí existen. Había un pastor que nos había visto pasar con la guerrilla, y él se preguntaba por qué los periodistas no habían regresado. Entonces él ha tomado un caballo y se fue a buscarnos. Así en el camino encontró a los periodistas que ya venían, y ellos le dijeron, no, a nosotros tranquilo, vaya, ayude a una periodista que se está muriendo. Y así fue como lograron sacarme a lomo de caballo, sacarme de ahí. De ahí sí regresamos a donde estaban nuestros vehículos. Mira, eso fue con unas cuerdas, los amarraban, los ataban para poder subirlo, porque donde quedamos
No podíamos. Entonces, ahí sí fue el estrés postraumático. A mí cuando me hablaban de Martín Caballero, se me cerraban los pulmones, no podía respirar. O sea, fue horrible. Sobre todo para mi familia, porque mi familia sabía que yo me había ido a cubrir lo de la masacre, pero más nada. Mi mamá se quedó cuidando a mi hija porque mi hija estaba muy pequeñita y ya estaba separada, mi hija estaba allá. Entonces, una compañera de RCN de un canal nacional llegó y le dijeron que no, que ya Martín Caballero nos tenía. Y ahí es donde se enteran que nos tienen. Ellos no hablaban de secuestro, sino de retención, que es diferente a un secuestro. Y claro, imagínate, NTC viene y coloca, atención, abre el noticiero, a mucha atención, un equipo periodístico de NTC Noticias se encuentra secuestrado por la guerrilla. El equipo periodístico está encabezado por nuestra periodista Irama Rodríguez y me colocan a mí, ni siquiera hablando, sino una foto fija, con así, mirando fijamente. Mi papá estaba en Aracatá casi se muere. Mi abuela casi se muere. O sea, claro, cuando todo el mundo, además que esa era la época más cruel del conflicto que vivíamos allá. Pero bueno, afortunadamente logramos salir adelante y ya ahí sí. Más adelante hubo un secuestro masivo allá y la guerrilla nos contactaba, nos llamaba para que fuésemos. Yo le decía, listo, voy con mi camarógrafo. Entonces, no, camarógrafo no sola. No. Entonces ya ahí sí, el director del noticiero, Daniel Coronel, que ahora está de vicepresidente de Univisión, Daniel Coronel nos decía, me decía, Irama, no, si no quieren que vayas con un camarógrafo, no, primero está tu vida y no. Y bueno, así fue como, ahí fue cuando empecé a ver que cuando tú estás ante la muerte, eres solamente tú y lo que crees en Dios, no más. No hay nada más que te salve. Entonces, Leo, fue cuando comencé a ver que realmente yo tenía que luchar era por mi hija, por mis hijos, por mi hija que estaba tan pequeñita y no había nada más. Además, en esta profesión, la gente cree que uno gana mucho. No gana mucho. Económicamente gana muy poco y pierde tanto porque pierde amigos, pierde horas compartidas con la familia. Tú un domingo quieres pasar con tus hijos y te tocó ir a cubrir una noticia, la perdiste. No ves cuando tu hijo empieza a caminar porque ese día estabas cubriendo una noticia o entrevistando al presidente, al intendente o a alguien. Entonces son cosas que uno se pierde. Uno pierde tanto. Gana mucho profesionalmente, pero pierde mucho personalmente. Sumá y ganá en Supermercados Herve para llevarte el segundo 0 kilómetro. Exhibiendo en todos sus locales comerciales tus tickets por un total de 1.000 pesos, podrás participar del sorteo por un Volkswagen Up de 3 puertas. Acordate, sumá y ganá en Supermercados Herve. ¿Sabes por qué estoy asegurado en la segunda? Porque ante un siniestro te das siempre la segunda oportunidad. La segunda tiene valores que yo comparto. Por eso siempre quiero seguir siendo parte de este gran equipo. Grupo Asegurador La Segunda. Soy del equipo de La Segunda. Arracam Camiones Sociedad Anónima, punto integral oficial Iveco, camiones nuevos y usados, garantizados, representante en toda la zona, Iveco Argentina, ruta 9 kilómetro 205 Villa Ramallo y en Arrecifes, ruta 8 y 51. Hoy podemos hablar de otra Colombia, digo, porque por ahí que está escuchando una Colombia
digamos, para disfrutar y para vivir, Sí, más claro. allá de los vaivenes que tiene como todo país, ¿no? Sí, claro, porque cuando Álvaro país Uribe... hermoso para conocerlo, digo aquellos que no lo conocen. Sí, mira, cuando Álvaro Uribe, antes de llegar a Álvaro Uribe, habían los secuestros express. Tú no podías salir después de 6 de la tarde porque la guerrilla montaba un retén y cualquier vehículo lo paraba y se los llevaba, desaparecía. Entonces, claro, en el vehículo iban 6 personas, entonces después miraban y resulta que, Leo Miranda. No, por Leo sí podemos pedir un rescate. Y ahí estaba, o sea, era a lo que ellos... Bueno, la historia de la candidata a presidenta de Betancourt, Ingrid Betancourt. Ingrid Betancourt. Claro, pero bueno, Ingrid sí fue porque le dijeron que no fuera y ella quiso, quiso pasar el límite de donde ya quería ir. Lo de Ingrid también fue, es más, yo incluso cuando Ingrid fue rescatada y después de aquí de una emisora de Argentina me llamaron y yo cubrí para una emisora de Argentina cuando el rescate de Ingrid Betancourt. Sí, porque yo trabajaba en ese entonces para la FM. Bueno, no, pero entonces te digo, Colombia fue rescatada de eso. Álvaro Uribe con el grupo paramilitares logró replegar a la guerrilla y Colombia ya tú puedes andar con Colombia. No te niego que hay la inseguridad que hay en todas partes del mundo, pero igualmente yo digo, ¿qué hago yo salir con un celular de alta gama 10 de la noche? Pues el ladrón ve que tengo el celular y me lo roba. También uno muchas veces debe saber que no puede, por dónde puede ir o dónde no puede ir. Pero Colombia es un país divino, tiene todo para ser visitado. Tiene la costa atlántica, que es el mar hermoso, azul, divino, precioso, con una temperatura de 38 grados, 35 grados, bueno. ¿La extrañas? Ay, que sí la extraño. Hoy la Cartagena. Cartagena. Mira, Cartagena, Santa Marta. Barranquilla es una ciudad más, digamos, como es el puerto de acá. Sí. Pero no, allá sí. Y está San Andrés, isla que es hermosísimo. Tienes La Guajira, tenemos Salinas, tenemos todo. El eje cafetero, que hace más frío, pero el eje cafetero es hermoso, Quindío es divino. Tenemos la Sierra Nevada de Santa Marta, tenemos la Ciudad Perdida, tenemos tantas cosas para mostrar. Entonces yo siempre digo, Colombia es tan linda, ya no es narcotráfico, ya no es droga. Y preguntarte en esto, ¿no? Vos sabés que obviamente, como todos, tenemos un tiempo. ¿Cómo ves a la Argentina y cómo es el periodismo en la Argentina? Difícil pregunta, difícil respuesta. ¿Cómo veo a la Argentina? De pronto yo siento que los argentinos les falta acción como de responder, de sentir más a la Argentina, de sentir a su patria y defenderla, porque sí se puede no estar de acuerdo con algo que pase. Yo no hablo de que hacer como quemar llantas ni nada de eso, pero de pronto, como pasó allá en Colombia, se acostumbraron tanto al narcotráfico, tanto a la guerrilla, que ya ver 5 o 6 muertos era lo mismo. Entonces están llegando a ese punto, que ya cualquier cosa que pase en Argentina, ya eso es normal que pase, ya es natural que pase. Mire, yo vine aquí en el 2012, donde un kilo de pan costaba 4 pesos. Ajá. Viajé, costaba 2.000 pesos el viaje. Hoy cuesta 11.000, 14.000 pesos viajar. O sea, entonces, yo en 2 años, en 3 años he visto que todo ha crecido. Es impresionante lo que ha crecido. Ahora, ¿cuánto cuesta un kilo de pan? Claro. Entonces, eso es difícil. ¿Qué veo yo del periodismo en Argentina? Allá nosotros nos regula el Ministerio de Educación. Bueno, nosotros no podemos decir malas palabras, vulgaridades al aire. No podemos tratar a nadie. Siempre el respeto prima por encima de todas las cosas, aunque el programa sea mío, no importa. Sí. Pero yo veo aquí que hay programas en que realmente yo digo, allá en Colombia ya me hubiera encerrado el programa. Y veo mucho, acá hay más sectarismo, por decirlo así. Todo es Buenos Aires, y en Buenos Aires solamente hablan de Buenos Aires. Allá nosotros no. Allá es nacional, pero le exigen a todos los noticieros, tienen que tener una cuota de regionales. Entonces, así sea un minuto que te hablen de región, pero diariamente te hablan de la costa, diariamente te hablan del Pacífico, diariamente te hablan del norte. O sea, siempre te están hablando de todo el país. De lógica que no somos perfectos, pero por lo menos tienes algo. Pero aquí no te salen a ti. Yo me veo los noticieros
y es siempre Buenos Aires, siempre Buenos Aires, siempre Buenos Aires. Tengo que irme a cable para poder saber algo de Ramallo, de San Nicolás, o de la región que yo quiero. Entonces, eso es lo que yo digo, le falta como que ser más, como que integrar más el periodismo para saber más de toda la Argentina. Porque a ti tú tienes, pues, tener amigos en Bariloche, ¿qué te interesaría saber? Entonces, eso para mí es lo que hace falta, como que integrar más a las regiones para que todo el mundo sepa realmente de lo hermoso que es Argentina, porque es bellísimo. Y el gusto de haber compartido una nueva edición de 3 Puntos Historia de Vida desde aquí, desde el Auditorio Libertador, con la palabra, con el testimonio, con las historias que sin duda se enriquecen, la mirada amplia que le podemos proponer a través de nuestro programa. Nosotros nos reencontramos el lunes a partir de las 22 horas. Buena semana para todos. Chao, gracias. Tengo los ojos cerrados, mi amor, porque no te quiero ver. Tengo los puños cerrados, mi amor, no me puedo defender. Pan para hoy y mañana, no sé, flechas clavadas en el corazón. Vos me cuidabas con tanta pasión, yo no sabía qué hacer.